nuestro invitado esta tarde en el Gobierno de la Tarde es Andrés Navarro, el arquitecto, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana del G12, del Del G11. G, no, Sí, el grupo de los 11. del G, bueno, Ahora sí, estábamos el global, hablando, sí. sí, del Sí, porque G7. hay dos grupos, ¿eh? Los, buena esa. no, sí, no, ustedes se fueron por la tangente, son muy malos. El G11, el grupo de todos, Sí, los No, yo me veo a los que se danilistas. reúnen en fotos, lo que hemos visto en fotos. Exacto, no, esos son 7 nada más. No, son muchos. Ya, Pero como las letras son tan olvídate. controversiales, pongámosle D. Ok, del D11. Bien. O D7, D6, no sé. No, pero ¿y cuál es la discriminación? Bienvenido, Andrés Navarro. Buenas tardes, un gusto, Yulisa, Emil, Milagros y José Luis, gracias por invitarme a este encuentro. ¿Cómo va la precandidatura, Andrés? Bueno, Antes de entrar con todo lo Sí. demás. Estamos ahora en lo que podríamos llamar la recta final hacia las primarias de nuestro partido, que serán el domingo 6 de octubre. Recuerdo que serán unas primarias abiertas, bien competitivas. Y entonces, por tanto, estamos con una agenda bien intensa que nos permita llegar cada vez más a más sectores de la población dominicana con nuestro mensaje, también con la trayectoria que tenemos y el perfil que estamos exhibiendo para la presidencia de la República. ¿Qué diferencia a Andrés Navarro del muy nutrido conjunto de aspirantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana a la nominación presidencial? ¿Cuál es la marca Andrés Navarro? Bueno, resulta que la trayectoria que he desarrollado, tanto social como política, hace de mi propuesta y de mi perfil un perfil muy particular. Por un lado, fui un activista social, de causas sociales, por mucho tiempo en la sociedad civil, en movimientos sociales urbanos, en ONGs, y luego de un proceso de reflexión, tomé la decisión hace 22 años de ingresar al PLD. A partir de ahí he desarrollado una trayectoria ya como político, como servidor público bien intensa, que me ha permitido no solamente conocer a profundidad a mi partido, sino también al sistema político dominicano y al Estado dominicano. Eso hacen hoy en día una propuesta y también un perfil que es el que está en capacidad de responder a las expectativas que tiene la población dominicana de cambio, especialmente después de 20 años, casi 20 años, Exacto, de servicio desde la gestión del Estado de parte de nuestro partido. Bueno, hemos visto su paso a través de la administración pública, tanto en el Ayuntamiento del Distrito, pasó por Obras Públicas, aunque un periodo muy Sí, corto. cortitito. Luego estuvo en Cancillería y su más reciente paso fue por Educación y en todas dejó, digamos que alguna marca. Su imagen es, digamos que muy positiva en la población, pero ¿qué tiene que ofrecerle Andrés Navarro si llegara a la presidencia de la República? Sí. O sea, hay mucho por recorrer todavía, estamos hablando de las primarias, pero ¿qué es lo que ofertaría Andrés Navarro siendo presidente de la República? Bueno, ya tenemos preparado un proyecto de nación. Cuando hablo de proyecto de nación, es una visión de lo que debe ser el desarrollo de la República Dominicana. Eso no es más Danilo ni menos Danilo. Ese es un proyecto de nación que está basado en la experiencia que ha tenido el PLD, con todos los factores positivos, el valor agregado que le ha dado a la sociedad, pero también reconociendo las ausencias, los errores que hemos cometido. Y esto nos permite agregar valor en una siguiente gestión al trabajo que debemos hacer desde la presidencia de la República. Pero también me he ocupado en este proceso de campaña de hacer más de 400 encuentros en todos los municipios del país, donde han participado más de 15,000 personas, dialogando conmigo. No es simple y llanamente haciendo arenga en un estadio. 15,000 personas. Sí, exactamente. Eso me ha permitido escuchar las causas sociales locales en cada comunidad, pero también hacer una especie de medición de cuáles son las nacionales, las que se repiten en cada comunidad, que se convierten en un denominador común de lo que es la sociedad dominicana. Así es que a partir de esa experiencia hemos definido 7 pilares fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana. Y el primer pilar, el que tenemos previsto desarrollar, es el de la transformación profunda de las instituciones públicas. Me refiero específicamente a las instituciones del gobierno, del Poder Ejecutivo, que, como ustedes saben, hay un clamor de la población a través de su manifestación de la gran desconfianza que tiene hacia el Estado y hacia la política, de que tengamos transformaciones que generen instituciones transparentes, pulcras en el uso de los recursos públicos y también
eficiente en la dación de servicios que requiere la población. Y a partir de ese pilar, entonces tenemos un conjunto de prioridades como es seguridad nacional y seguridad ciudadana. El pilar también de equidad, es decir, yo voy a concentrar todas las políticas de carácter social, de asistencia, de atención social, de inclusión social en una sola institución. Porque hoy ese sector, el sector social, adolece de un archipiélago de instituciones que a veces compiten entre ellas, haciendo lo mismo y sin agregar valor. Y eso genera un dispendio de recursos. Para eficientizar la nómina y también los recursos públicos, yo voy a juntar todo eso en una sola entidad que va a ser el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Excelente. Familia, porque estoy convencido, a partir del diálogo que he tenido en el territorio nacional, que debemos montar un gobierno dedicado en materia de desarrollo social e inclusión social a la célula del cuerpo social que es la familia. Así es que en materia de seguridad voy a hacer una transformación institucional también. Se supone que la institución, óiganme bien, que debe liderar la política de seguridad, específicamente de seguridad ciudadana en todo país, es el Ministerio del Interior o el equivalente. En el caso nuestro, el Ministerio de Interior y Policía tiene una ley de 1956 con una estructura legal. Así una institución no puede dar respuesta ya a los retos que tiene en una segunda década del siglo XXI el tema de la seguridad. Así es que yo voy a reformar esa institución cambiando la ley en una ley moderna y convertirlo en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Gobernanza. Es la institución que me va a manejar todas las aristas del tema de seguridad, incluso la atención a la emergencia. Y en el caso de la policía tenemos una ley del 2015 que no se ha aplicado en su justa medida. Ese es el gran reto que tengo como presidente, aplicar esa ley en su totalidad para que podamos reformar de manera satisfactoria la Policía Nacional. Con esas dos medidas institucionales, entonces emprenderemos lo que he llamado un pacto nacional por la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que comprender que lograr una sociedad de paz, una sociedad de sosiego segura, implica el concurso no solamente del Estado, implica el concurso también del conjunto de los sectores de la sociedad, desde los empresarios hasta los líderes comunitarios. Por eso que es indispensable que nos pongamos como nación, todos a la una, de acuerdo en cuáles son las medidas que vamos a tomar para crear ese clima de paz. Agregar al contexto en el que se genera el Andrés Navarro candidato, que en la práctica, cuando estuvo al frente de una institución como la Cancillería, hizo esa profilaxis que mucha gente le exigíamos con muchos temas, muchos cargos y ciertos puestos. Hablemos del contexto político. Sí. El Partido de la Liberación Dominicana tiene por primera vez en su historia una enorme cantidad de precandidatos. Hay mucho donde elegir, pero al final la gente ciertamente lo ve como un partido de dos polos. Un polo que gira alrededor de la figura del presidente Fernández y un polo ya no tan unido, no tan unitario, que se desprende del liderazgo del presidente, del hoy presidente Medina. ¿Cómo se ve Andrés en ese marco? Porque su candidatura, curiosamente, muy precedente, fue la primera, o si no fue la primera, creo que fue de las más tempranas, además de que incluso renuncia, no es alguien que por decreto sale de un puesto, renuncia para salir a hacer campaña temprano. ¿Cómo se ve en medio de esa realidad que es indiscutible de dos grandes liderazgos que parecen como tragarse toda la atención y llevarse incluso casi todos los méritos de lo que ocurre en el partido? Bueno, resulta, José Luis, que ciertamente, como señalas, hay dos liderazgos hegemónicos en nuestra organización. Somos una organización de más de 45 años, muy extensa, con una nómina de membresía que supera los 2 millones de miembros. Por tanto, hay muchos intereses envueltos en estos dos grandes liderazgos. Hay un liderazgo que se negó al relevo, a permitir una democracia interna que exhibiera las capacidades que tienen los compañeros del partido, que es el liderazgo del doctor Fernández. Y otro liderazgo, que es el del presidente Danilo Medina, que se abrió a la posibilidad del relevo. Y por eso yo me encuentro dentro de ese equipo y por eso es que se puede exhibir, como bien dice, de manera, podríamos decir, excepcional, una buena cantidad de precandidatos
gracias al auspicio de esa apertura que generó Danilo Medina. Ahora, en ese contexto, yo me encuentro con 8 compañeros que somos cercanos al presidente Danilo Medina y hemos llegado a un pacto que nos permita en un momento dado consolidar las fuerzas de todo el equipo e ir a las primarias con una sola figura, una sola precandidatura que nos dé ganancia de causa. Correcto. Porque si llegamos hasta el final todos divididos, entonces por matemática simple el resultado se sabría desde ya. Pero en este sentido nosotros con ese método que es a través de la aplicación de 3 sondeos, o sea, encuestas por muestreo, que se aplicarán las próximas semanas, nos daremos cuenta cuál de todos es el mejor valorado, el que tiene mayor ascendencia en la población, y entonces nos vamos a unir todos en torno a esa figura. Ese es el acuerdo. Me veo dentro de ese equipo. Yo tengo un sentido de pertenencia, un sentido de cuerpo muy grande. Lo desarrollé desde mi adolescencia, cuando fui Boy Scout, que entendía que el interés general debía estar siempre por encima del interés particular, allí donde tú eres parte de, Sí. allí. Entonces, precisamente, estoy de acuerdo con ese pacto y estoy trabajando con todas las energías posibles en esta ruta para ser el que pueda ser seleccionado por el equipo. Usted habla de 8 Sí. de los 11, ¿verdad? 7 compañeros y una compañera, sí. Oh, perfecto. ¿Y quiénes son? ¿Se puede decir, no? Sí, claro. O sea, vamos a ver. Digo, porque 8 de comenzando- 11 hay 3 que no estuvieron de acuerdo en... No, que no son parte, parte del equipo, acuerdo. Que no del- estuvieron del en el equipo. momento que el presidente Medina llamó Sí, a pero que ese grupo. Claro, porque él llamó a las personas cercanas al equipo, Exacto. ¿no? Al equipo. Ese es el criterio fundamental. Están Bueno, todos de y que acuerdo, ya porque tenían hemos una visto que candidatura han- pública también. Claro, la tenían Ya incluso tenían previo a una ello. candidatura pública. Sí, o sea, no tanto candidatura, Yulisa, sino que habíamos mostrado interés, o sea, habíamos desarrollado ya potencialmente el perfil ¿Y presidencial. ese sentido de cuerpo Ok, o de equipo? perdóname, que yo no, o sea, la pregunta mía va porque han surgido críticas, si se quiere, digamos que hay algunos de los candidatos que se están tirando cajas y cajones. ¿Se va a respetar ese pacto? Bueno, por parte mía sí. Puedo hablar por mi parte. Yo confío en los demás compañeros que también sí van ¿Y a quiénes son, por asumir favor, ese para pacto. Bueno, estamos comenzando por nuestro secretario general, Reinaldo Pared Pérez. También está el compañero Carlos Amarante Baret. Está el compañero Temístocles Montaz, Radamés Segura. Igualmente está la Francisco compañera, el compañero Francisco Domínguez Brito, la compañera Maritza Hernández, el compañero Gonzalo Castillo y quien les habla, Andrés Navarro. Ahí está. ¿Y si El de resultara 8. uno de los otros 3? No, ¿Cómo no, es? no, porque los 8 van a medirse de los 8. No, vamos a medir es los Solo ocho. La Sí, encuesta sí. va a ser para esos 8. Para Sí, esos ocho. así es. ¿Y así qué es. pasa con los otros 3? No, Simplemente la porque candidatura ellos para van a luego. competir hasta el Ah, son 8 ellos para- no se van a incluir en la encuesta. No, porque esto es una decisión de un Ellos van a equipo de pelear con el liderazgo. que Exacto. quede de la encuesta y con Leonel. A pelear, no, a competir, Yulisa, por Competir en favor. buena ley, eso es democracia. Bueno, pero en No, eso es política... una batalla democrática. Sí. De eso es que hablamos. Yo justamente en el sentido de milagro era que También quería podría ser que van a hacer la armar comida de esos dos, del la- que quede del grupo de Danilo y de Leonel. la pregunta, porque indudablemente que esto es un esfuerzo de unificar perfiles políticos donde hay diferencias. Sí, sí, ahí claro. no, o sea, lo que usted dice suena muy bien, pero en la práctica Reinaldo Pared Pérez hoy dijo que la campaña de Gonzalo Castillo le está jugando una supuesta campaña Ya, sucia. ya. Entonces hay una división muy evidente y pública que yo no sé si se Emil, pueda superar. Yo entendería que es tensión propia de la competencia. Sobre O sea, todo- ustedes deben entender que independientemente, esa es la grandeza de la política, que a pesar de las diferencias y las contradicciones, en la política se alinean. hay capacidad de ponerse de acuerdo al fin y al cabo. O sea, que usted- Eso no sucede en otros sectores de la sociedad. En otros sectores de la sociedad no hay la suficiente tolerancia para que a pesar de las diferencias tú te mantengas con el sentido de cuerpo. ¿Usted cree lo que que el hace PLD la en gente- cualquier escenario logra alguna forma de entendimiento? En cualquier Sí, sí, escenario. así es. No por prejuicios o por especulaciones, sino por la trayectoria que ha tenido el PLD en estos 45 años. El PLD todavía es un partido que a pesar de las altas y bajas, de las altas tensiones, no se ha dividido. Del PLD en algún momento de mucha contradicción han salido personas, pero como institución, como estructura orgánica no se ha dividido.
Y por tanto, tengo la suficiente confianza en entender que a pesar de toda digamos, vamos a decirlo en términos elegantes, la calidez de la competencia, nosotros vamos a saber cómo encontrarnos, entendernos y salir unidos de esta contienda. O al menos a eso se aspira, ¿verdad? Sí, o sea, por eso, porque tengo fe en mi partido, en la capacidad y la madurez de mis compañeros, por la trayectoria que ya hemos exhibido como organización política. Piensa Andrés que en el caso de su precandidatura, su movimiento político y todo este trabajo y el de sus compañeros podría haber sido afectado negativamente por toda la, vamos a llamarle tardanza, no sé, del presidente Medina aclarar si iba a intentar modificar la reelección o no. Mira, la Constitución, perdón. Sí, José Luis, en política, la frase de quién sabe es poderosísima. A veces lo que tú piensas que es un obstáculo para tu proceso termina siendo la forma de tú catapultarte. Y a veces lo que tú piensas que es la gran ventaja, cualquier factor que entiendes que es una gran ventaja, termina siendo tu condena. Entonces, está por verse. Yo siempre he visto en el manejo político del presidente Danilo que es una persona lo suficientemente sosegada para saber cuándo habla y cuándo toma decisiones, cuándo actúa en un sentido u otro. Y por eso es que cuando actúa sin hablar también, que eso manda unos mensajes buenísimos. Bueno, es que actuar es una manera de hablar, de comunicarse, Yulisa, también. Entonces, está por verse. Pero lo que sí tengan pendiente, que la capacidad y la madurez de un político no es lamentarse por las externalidades que le ocurren en su contexto, sino es conocer esas externalidades y sobreponerse a ellas, replantearse. Yo soy un político que siempre trabaja sobre la base de varios escenarios, porque estamos en una sociedad tan errática, tan cambiante, que tú puedes ir en una dirección y tú piensas que la sociedad va a continuar en ese sentido, y cualquier hecho genera un punto de inflexión que en 90 grados te cambia la dirección. Y tú como político tienes que estar preparado para esos escenarios. Mira, recientemente tenemos el tema de César el Abusador. Sí, ¿cómo lidiaría Andrés Navarro siendo presidente con este tema? Y digo con este tema porque aquí hay una crisis de institucionalidad. Usted hablaba ahorita de la institucionalidad. Y hay una crisis de credibilidad en esas instituciones, sobre todo las que tienen que ver con la justicia, con el combate al narcotráfico, con las Fuerzas Armadas o con los cuerpos armados, incluidos todos. Hay dos pilares en mi proyecto de nación que abordan el tema de casos como este narcotraficante. Por un lado, por más análisis que ustedes hagan de los problemas dominicanos, siempre hay un denominador común. Siempre terminamos en lo mismo. La impunidad. La debilidad institucional. La impunidad es expresión de la debilidad institucional. La falta de consecuencia también. La impunidad precisamente, ¿no? Sí. La corrupción es expresión de la debilidad institucional. El crecimiento del narcotráfico sin consecuencia es expresión profunda de la debilidad institucional de las organizaciones que están llamadas a combatir el crimen. Pero hay otro componente en mi proyecto de nación, que es el que tiene que ver con el territorio. Oiga, cuando usted no tiene el control irrestricto de sus fronteras, florecen al menos cuatro flagelos que son crímenes transnacionales organizados. Tráfico de droga, tráfico de mercancía, tráfico de personas y tráfico de armas. Al menos esos 4. Entonces, en mi proyecto de nación está previsto la creación de una única autoridad conjunta cívico-militar para gestionar la frontera de nuestro país. La frontera terrestre, marítima y el espacio aéreo. Mientras nosotros no tengamos el control de nuestra casa grande, que es nuestro territorio, cualquier cosa puede entrar y cualquiera entra y sale sin nuestro permiso, y cualquier cosa puede pasar con nuestra familia al interior de la casa grande, que es el pueblo dominicano. ¿Incluiría esa política, disculpe, arquitecto, incluiría esa política que la casa grande tenga una infraestructura, una verja, un muro? Pero no, porque, bueno, lo que pasa es que aquí la gente piensa que con un muro físico nosotros vamos a resolver el problema de la frontera terrestre. Eso es una ficción. Eso es casi una caricatura. Bueno, si cogen un yate o una yola, se salen del muro y entran por el otro lado. Ni las grandes naciones que han intentado hacer eso han tenido éxito con esto.
Nosotros tenemos que poner un Yola. muro, que es el muro del desarrollo en la frontera. Por eso yo voy a convertir la frontera que históricamente, por lo menos en la democracia dominicana, ha sido el patio de la casa. Yo la voy a convertir en el frente de la casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la frontera? El territorio más subestimado que hay en la República Dominicana. Son sus 5 provincias fronterizas, eso es así. Sí. Andrés, ¿te preocupan los números de las encuestas? Hoy y en la pausa hablábamos nosotros de una encuesta que ha salido recientemente que tiene unos números increíbles, Sí. no porque uno no los crea, sino porque resultan como con crecimiento muy rápido. Sí. Y hasta menciona figuras que marcan más que todos los precandidatos que ni siquiera tienen una precandidatura. ¿Cómo van los números internos tuyos? ¿Y qué piensas cuando ves esa diferencia que hay entre los números que le dan las diferentes encuestas? En ninguna se ponen de acuerdo, todos son diferentes y parecería que todo el mundo puja para un candidato, aunque no sea. Sí. Pero ¿cómo lo recibes cuando tú tienes tus números y tienes que compararlo con los otros que tal vez sean muy diferentes? Yulisa, todos los números que salen ahora en las encuestas, y la ciudadanía debe estar consciente de esto, son instrumentos de marketing para posicionar a figuras que han mandado a hacer esas encuestas. Por eso que yo las respeto todas, en tanto instrumentos de marketing. Por esa razón me he cuidado de yo no presentar ningún tipo de encuesta. Porque hoy, en este contexto de precandidatura, nadie cree en eso. Y no me voy a prestar a ser también una figura irrespetada o poco confiable por estar presentando datos en una situación como esta. Pero eso no contraviene el método que van a utilizar precisamente No, ustedes porque para... esas son encuestas científicas que no tienen fines de publicación. Ok. Esas no son para posicionar Son nada. datos de trabajo. Esas encuestas que vamos a hacer sí son para una toma de decisión política. ¿Qué es lo que corresponde en este tiempo? Por eso que mis encuestas han estado más encaminadas a yo conocer realmente qué es lo que quiere la gente, que son las encuestas de carácter cualitativo. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que está pensando nuestro pueblo? Y he verificado que no hay un perfil más coherente con las expectativas del pueblo que el perfil de Andrés Navarro, quien les habla. Entonces, por eso debo trabajar intensamente sin pausa y sin entretenerme ni divertirme con instrumentos de marketing. Sí. Ustedes ven que las encuestas, mientras no se acerca el torneo electoral, se convierten en instrumentos de marketing. Pero cuando se acerca, ya no pueden esas firmas Son científicos. poner en juego su reputación Sí. y dicen la verdad. Entonces se convierten en instrumentos realmente científicos. Sí, como los pavos real, que el que más grande abra la cola. En las encuestas sería el que más puntos tenga. Si te tocara hipotéticamente perder una encuesta en la del D7, D7 o D8, No, 8. ok, que incluyeron uno de último. ¿Tendrías toda la misma fortaleza y la estructura que tienes ahora para sumarla al candidato del danilismo? Tú dices en el caso Hipotético. Hipotético, remoto dije. y lejano Y y casi lejano. increíble que no sea Y yo casi imposible. el candidato unificador. Exacto. Bueno, como en política todo es posible, yo estoy preparado para diversos escenarios, porque siempre actúo para prepararme en diversos escenarios, incluso en los escenarios que no me son favorables. Y en este caso, ratifico mi sentido de cuerpo, mi sentido de pertenencia a un equipo. Y si la determinación es con otros compañeros, ese compañero sabrá que yo estaré sumándome y asumiendo la función que él me dé en este rol. Porque a mí me interesa que el PLD se fortalezca. Esperando Me lo mismo interesa de que los el PLD, otros. ¿cómo es? Esperando lo mismo de los otros. Pero tú si, ganas. si los otros no corresponden, eso no va a determinar mi posición. Porque aprendí, Yulisa, desde chiquito, que cuando uno trabaja en un equipo, hay personas que hacen más esfuerzo y hay personas que hacen menos esfuerzo por el equipo. Siempre he sido de los que asumen la mayor carga y el mayor esfuerzo, si así las condiciones se dan. Por esa razón, yo tengo el pacto que hemos establecido y eso lo voy a refrendar. Pero además, eso es lo que genera confianza en la trayectoria política de una persona. Tu trayectoria de coherencia, de correspondencia, es lo que va generando cada vez más confianza. Y esta sociedad necesita hoy más que nunca, en un ambiente de desconfianza hacia la política, identificar políticos que sean confiables en cualquiera de las circunstancias. ¿Qué tan difícil podría ser
para Andrés Navarro como candidato unificador que se presenta ganando las primarias y representando al PLD en las próximas elecciones. Entonces heredar también el peso de ese fardo que a veces ayuda, a veces no, de el oficialismo. Porque al oficialismo se le puede tomar como muchas cosas. Obviamente la oposición va a tener que enfocarlo en lo negativo. Bueno, es PLD, todo lo que arrastra, las acusaciones, los escándalos de Brecht, etcétera, lo otro. ¿Qué tan difícil puede ser eso en la aplicación de la ciencia política para fines de una campaña exitosa? Sí, José Luis, siempre el que es candidato oficialista en sociedades como las nuestras lleva un peso mayor. Porque, y más en el caso del PLD, y eso en las bases del PLD deben tener muy en cuenta eso, que tienen que llevar un candidato lo suficientemente competitivo para que pueda superar la tasa de rechazo que ya se tiene por ser un candidato oficialista con un partido que ya va para 20 años de gobierno. Porque el que más actúa, el que más responsabilidad ha asumido es el que tiene mayor tasa de error, porque es el que ha estado trabajando en favor del pueblo. Por esa razón que con esa conciencia de que ser candidato oficialista representa un gran reto en una coyuntura como esta, es que yo estoy convencido que la fórmula del PLD para su triunfo es Andrés Navarro. Sin duda que sí. Andrés Navarro fue ministro de Educación. Sí. La educación en República Dominicana, ¿cuál es la visión que tiene Andrés Navarro para un posible, después de pasar por todo esto? Claro está. Para administrar la educación en la República Dominicana, que por demás salimos con mucha frecuencia en titulares negativos a nivel internacional. ¿Qué nos falta? ¿Y qué tienen proyectos, Navarro, para hacer por la educación? Milagro, yo estoy convencido de que debamos continuar con la revolución educativa que ya emprendimos en este gobierno del presidente Danilo Medina. Eso no se debe echar para atrás, eso no se debe cambiar, a eso es lo que hay que agregarle valor y para eso estoy preparado. Primero porque conozco a profundidad el sistema educativo dominicano. Segundo porque estoy convencido que lo que se ha hecho es correcto, independientemente de que sea perfectible. Y tercero, porque las políticas educativas en cualquier país del mundo tienen resultados a mediano y largo plazo. Por eso deben ser políticas sostenibles, no pueden ser intermitentes. Que se avance en un gobierno y después en el gobierno siguiente se retrase. Eso hace imperativo que el PLD haga todo el esfuerzo para que el país confíe en él y continúe en el gobierno para garantizar políticas como esa. Yo voy a agregarle valor a la revolución educativa con una medida drástica que voy a tomar. Yo voy a convertir todos los liceos del país en politécnicos, porque estoy convencido, me convencí en 2 años y medio de gestión del sistema, de que la formación técnico-profesional, la modalidad técnico-profesional en secundaria, es una de las herramientas más poderosas para desarrollar no solamente las competencias académicas de un estudiante, sino para desarrollarle competencias laborales que le permitan, ya entrada la edad de 18, 17, 18 años, pues entonces incursionar en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, con ingresos que le faciliten apoyar a su familia y continuar sus estudios. El drama de la mayoría de los jóvenes dominicanos es que tienen, si entran a la universidad, más del 50% tiene que desertar del nivel universitario, estrangulado por escasez económica. Rápidamente, porque el tiempo en radio obviamente que apremia. Corrupción, lucha contra la corrupción es un tema muy sensible, muy importante en el panorama político dominicano. ¿Qué haría distinto Andrés Navarro para abordar ese tema que tanto preocupa al electorado? Mire, hay 2 condiciones que permiten el surgimiento, crecimiento y expansión de la corrupción en cualquier país del mundo. Debilidad institucional, instituciones tan débiles que permita que el nivel de discrecionalidad de un funcionario sea la determinante para la toma de decisiones. Y por otro lado, otro terreno factible para la corrupción es la impunidad. Es decir, ser consciente o estar consciente que lo que hagas no va a tener que pagarlo. Esos 2 factores tenemos que reducirlo en la República Dominicana. Yo lo voy a reducir de la siguiente manera. Por un lado, transformación y reforma profunda de las instituciones del Estado, para que tengan más control sobre lo que hace cada funcionario, para reducir la discrecionalidad en la toma de decisión de los funcionarios. Y por otro lado,
el aumento de la autonomía del Ministerio Público, que es el cuerpo de la justicia que depende directamente del Ejecutivo. Nuestra Constitución establece que el presidente de la República designa al Procurador de la República. Yo voy a establecer, pero no dice cómo. Puede ser directamente, grado a grado, como lo entienda el presidente. Yo lo que voy a cambiar es el método tradicional de designación del procurador. Voy a establecer por ley un proceso, lo voy a hacer por ley, no por decreto, para que el presidente que me suceda no lo pueda cambiar por sí mismo. Y es una ley que establezca un concurso de posición público para que genere una terna de los 3 profesionales del universo que haya concursado más habilitados para ejercer la función de procurador en términos morales, de trayectoria y de experiencia profesional. Eso va a permitir y le va a dar seguridad al pueblo dominicano que el procurador, el funcionario que está designando el presidente Andrés Navarro, es el idóneo para generar confianza y mayor autonomía al Ministerio Público. Una rápida y corta, dada la exposición que habíamos temprano hablado de no tener miedo a hacer profilaxis en el Estado, al tema de los cargos públicos que son necesarios, ¿no tiene miedo a ir en contra de la corriente de los gobiernos dominicanos y reducir el tamaño y el costo del Estado? No, yo no tengo temor a eso. Yo no he tenido, lo que yo he exhibido en el ayuntamiento, en Cancillería y en Educación, es que yo no tengo temor, porque la gente piensa que para ser valiente hay que ser bravucón. Yo no soy bravucón, pero no se puede confundir la amabilidad y la nobleza, la educación con cobardía. Y precisamente, pero tampoco voy al Estado a exhibir mi valentía. Sí. Porque yo no tengo vocación para exhibir mis virtudes personales en el ejercicio de mis funciones. Eso que lo valore. Pero romper el clientelismo es un acto de valentía, que conste. Reducirlo gradualmente el clientelismo. Claro. Pero oigan bien. ¿Por qué yo estoy aquí hoy en día hablando de que tengo posibilidad de ser presidente de la República? Porque es que los políticos tienen que darse cuenta que el hacerse gracioso en una sociedad como hoy ya no te está dando balance positivo en términos políticos. La gente lo que quiere ver es hombres y mujeres con decisión, con valores, con principios, y que demuestren el servicio público que los intereses de la nación están por encima de los intereses particulares. Simple y llanamente eso. El pueblo dominicano no necesita gente buena dirigiendo el Estado. Lo que necesita es hombres y mujeres éticos. Porque una gente puede ser buena y ser ineficiente, y ese no sirve para estar conduciendo el Estado. Andrés. Debe ser moralmente válido, pero también eficiente. La moral y la eficiencia, esas 2 variables son las que te generan la ética en el servicio público. Andrés, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo sé que mucha gente quiere que yo te pregunte si tú conociste a César el Abusador. Pero hablemos de valentía. Hablemos de valentía. El único de los miembros de este equipo que se atrevió a decir que si fuera PLDista votara por Andrés soy yo. Yo fui valiente y lo dije. Destacando sus virtudes personales. Gracias, gracias Andrés Navarro, que ha estado con nosotros en nuestra entrevista del día de hoy. Andrés, suerte, por ahí viene la encuesta. Así es que te deseamos toda la suerte. Y en el hipotético caso, que ni siquiera lo voy a mencionar, entonces te recibimos aquí de nuevo.